Buenos días, hermanos. Hoy es el día lunes, el 2 de septiembre, y aquí estoy en mi oficina para dar un mensaje del libro de Marcos. Y estamos hoy en Marcos, el capítulo 1. Vamos siguiendo un tema en este día. Vamos a hablar de la autoridad, el poder y la autoridad de Jesucristo. Y como hay 6 puntos, vamos a tratar de alcanzar lo más posible de los puntos en este día. Pero hay 6 puntos en Marcos en cuanto de que el poder y la autoridad de Jesucristo. Voy a leer la lectura y vamos a estar leyendo poco a poco mientras que voy comentando, y de tal forma podemos seguir avanzando. En Marcos, el capítulo 1, voy a leer desde el verso 14. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, hasta aquí vamos a leer en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias que podemos estar aquí, buscando tu voluntad y también viendo lo que hay aquí en la palabra de Dios. Ayúdanos a recibir edificación en nuestra vida espiritual en este día, Señor. Bendice a los hermanos. Ayuda ahí en Hamburgo Chico, donde los hermanos están construyendo una iglesia nueva, un edificio nuevo donde pueden adorar a Dios y glorificar su nombre. Gracias por Cristo Jesús, que nos amó tanto, que ha dado su vida para nosotros. Se sacrificó a sí mismo para salvarnos. Y gracias te damos, Señor, en este día. Ayúdanos en este mensaje, que sea de bendición y que sea para la gloria y la honra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Hermanos, yo he leído aquí el llamado de algunos discípulos, ¿ok? Y vamos viendo en este capítulo, el resto de este capítulo, vamos viendo las marcas de poder o autoridad de Cristo Jesús. En el primer lugar, Él llama y la gente le sigue. Y en este día en que estamos viviendo, yo no sé cómo es donde tú vives, donde ustedes viven, pero aquí un pastor puede pedir: venga tal día, vamos a tener tal cosa en la iglesia, y la gente
a veces no viene o viene de mala gana, o da excusas, ¿no? Pero cuando Cristo invitó, les llamó a estos hombres, les seguían inmediatamente. Bueno, para mí se trata de un poder, una autoridad que él tenía. Y vamos viendo en este capítulo que él tenía autoridad sobre ciertas cosas y hasta autoridad sobre las personas. Él tiene, en primer lugar, tiene autoridad de llamar a los discípulos, llamar a los obreros a la obra de Dios. En, en Juan, el capítulo 15, quiero notar lo que él dijo a sus discípulos. Y en Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. O sea que no me elegiste vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Él nos llamó, ¿no? Yo me recuerdo cuando era niño, a veces nos fuimos a una iglesia aquí en los Estados, el nombre aquí era Christian and Missionary Alliance, la Alianza Cristiana y Misionera. Y yo me iba, era muy joven, tal vez tendría 9 o 10 años de edad. Y me recuerdo una semana, tuvimos semana misionera. Y llegó unos misioneros que habían estado trabajando en otras partes del mundo. Había una mujer, una hermana que se llamó Florence Bromley. Era misionera en África. Y yo una noche que estaba ahí, ella tenía en la pantalla unas fotos que puso en la pantalla con un proyector y yo veía, bueno, las personas en África que estaban viniendo a Cristo Jesús, aceptándolo. Y ella mostró las fotos y todo eso y explicó lo que estaba haciendo. Yo sentía mi corazón estaba tan lleno. eh, no sabía lo que estaba pasando en mi vida, pero sentía algo muy raro, muy bueno. Y cuando llegó ella al final de su charla, de su mensaje, abrió el altar en la iglesia. O sea que él invitó a nosotros que estuvimos ahí a pasar, a dedicar nuestras vidas a la obra de Dios, al campo de la misión o al pastorado, lo que sea. Y yo me recuerdo que cuando ella dijo, nos miró a los jóvenes que estuvimos ahí y nos dijo, si hay alguien aquí en esta noche que quiere decirle sí a Dios, estoy dispuesto de contestar la llamada de Dios en mi vida, pásale aquí al altar y yo quiero orar con ustedes. Y yo me recuerdo que yo y algunos jóvenes salíamos de nuestros asientos y pasamos por el pasillo y al altar y nos pusimos ahí. Y ella comenzó a orar para nosotros, pidiendo que Dios nos guiara en la vida hasta el lugar donde Él nos estuvo llamando. Yo me recuerdo que pasaron algunos días y una maestra en el colegio nos hizo una tarea, nos dio una tarea, nos dijo, yo quiero que escriban en esta noche en sus casas lo que quiere decir, quiere ser cuando están grandes. Y yo me recuerdo que ahí en la casa de mis padres, ahí
en la mesa con un papel escribiendo. Yo dije, cuando sea adulto, yo quiero ser un misionero. Y di un verso de la Biblia y hablé de las ventajas y las desventajas de ser misionero. Y fue un poco medio mal escrito porque yo era muy joven, ¿no? Y entonces, esa maestra guardó ese papel por algunos años y cuando leo en el periódico un día que yo me iba al campo de la misión en Perú, llamó a mis padres y le presentó a mi mamá ese papel que yo había escrito varios años antes. Ella lo guardaba, estaba en mí, escrito con mi mano. Y cuando yo me fui al campo de la misión, mi mamá tenía ese papel en su mano. Y cuando regresé, después de algunos años, me lo entregó. Era muy precioso tenerlo. Pero lo que quiero decir con todo eso es que Jesús, Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llama a la obra. Y no solamente nos llama, sino que nos capacita para la obra también. Estos que Jesús había llamado eran pescadores y no hay nada malo en eso, sino que no era gente muy educada. Pero la cosa que tenía es que Cristo mismo los llamó y los capacitaba. Los siguientes 3 y medio anduvieron con él, andaban con él y vieron lo que él hacía y lo que él enseñaba. Entonces, lo que veo en eso es que la autoridad de Cristo es algo muy interesante, muy importante en llamar a las personas a la obra de Dios. Tal vez Dios está llamándote a ti, a su obra. No tarde en escuchar su voz. Acéptelo, acepta su llamada en tu vida y síguele. Ellos dejaron sus redes y le siguieron. Yo también he tirado red, pero más como diversión. Ellos lo hicieron era su trabajo. De esa forma ganaban la vida, o sea que sostenían a sus familias. Pero yo lo hacía, bueno, nos gustaba el pescado del mar, pero también normalmente no tenía mucho tiempo, pero lo hacía. Y siempre pensando en ellos que dejaban sus redes y seguían a Jesús. Yo no veo que Él está de pie al lado de ellos, convenciéndolos, dándoles argumentos de por qué debes seguirme o que te valdría la pena seguirme, sino que solamente dijo con un poder, autoridad, y fueron convencidos por su palabra y por el Espíritu de Dios que les jalaba hacia Él. Qué interesante, qué importante el llamado de Dios. Y bueno, si Él está llamándote, síguele. Amén. Entonces, en el primer lugar, Él tenía autoridad de llamar a los primeros discípulos. Allí al lado del mar de Galilea, caminando ahí, los llamó. Y en los años siguientes los capacitaba también. Y también otra cosa aquí, es la segunda marca de autoridad de Jesucristo, es su forma de enseñar. Vamos a ver aquí en
en Marcos, el capítulo 1, otra vez. En el verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea que él entró en Capernaum y era los días de reposo. Entrando en la sinagoga, él comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahí está la palabra, autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: que vienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Bueno, en esta parte de la Biblia, yo quiero notar en el primer lugar, o sea que es la segunda señal de su poder y su autoridad, es su forma de enseñar. Okay. La gente se quedó admirando, diciendo: él no enseña como los escribas y como los demás religiosos, como algunos que enseñan, siempre dicen según lo que dice Gamaliel, o según lo que dice Hillel, que eran de los rabis, o sea que los maestros de la ley. Él enseñaba de su corazón, y no tenía que decir que tal persona dice tal cosa. Él dijo: así dice Dios. Muchas veces él dijo: de cierto os digo. Okay. Y después siguió con una enseñanza. Y sus enseñanzas de Jesús eran a la mente con sentido común, a la mente que piensa claramente. Se da cuenta que lo que él enseñaba era correcto, era justo y era lo más perfecto. Hay muchas veces en la vida que el mundo religioso enseña una cosa ridícula, ¿ok? Por ejemplo, en la vida de los judíos había una ley en que ellos no podían trabajar en el día de reposo, ¿ok? Y decían: si usted tiene que escupir, si escupe en una piedra, está bien, porque no está haciendo lodo. Pero si escupe en la tierra, es pecado porque está trabajando. Y es día de reposo y no puede trabajar en ese día. Y qué ridículo, ¿no? Pero lo que enseñaba Jesucristo era lo que a la mente clara, a la mente con sentido común, se da cuenta que está hablando la verdad, lo que dice, lo que enseña. Él enseñaba cosas de la vida cotidiana, y él enseñaba del amor de Dios. Y por ejemplo dijo: si alguien le da una cachetada aquí, dale el otro lado. En vez de darle un golpazo, dale el otro lado de la cara. Este es buenísimo, ¿no? Cosas así que él enseñaba. Y también él enseñó, su enseñanza salió de aquí. No solamente aquí de la mente, sino del corazón. El otro día estaba yo en una iglesia y estaba escuchando un sermón. Un pastor muy joven está en entrenamiento
todavía. Pero yo sentía algo aquí, que él estaba enseñando y sus palabras salían de su corazón. Y él hablaba del campo de la misión. Él había ido recién a un viaje con otras personas para hacer un trabajo fuera de los Estados Unidos. Y cuando él comenzó a hablar de la obra que hicieron, yo vi las lágrimas que corrían por su cara. Escuché su voz y en su voz una convicción de lo que estaban haciendo era verdaderamente la voluntad de Dios. Yo dije, en mi mente, sentado ahí, dije, gracias a Dios que ese pastor tiene corazón de Cristo, tiene corazón de un buen pastor. Y me alegré. Yo decía, gracias a Dios, que Dios todavía está llamando personas a su obra y dándoles, capacitándoles con un corazón, el corazón del buen pastor. Hermanos, hasta aquí en este mensaje hoy. Seguiremos la próxima vez en ese tema de las señales del poder y la autoridad de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide y que Dios le dé su autoridad y su poder para hacer la obra. Gracias a Dios. Vamos orando. Padre bendito, en esta tarde, gracias te damos por los hermanos. Cuídalos, Señor, guíalos y hágase tu voluntad para con nosotros. Gracias por tu obra, tu poder, tu autoridad y gracias por tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.